Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, la palabra del Señor continúa ciertamente aquí con la figura de Nicodemo. Y siempre se nos presenta lo esencial y lo fundamental. Ustedes tienen que nacer, dice, de lo alto. Tenemos que volver, queridos amigos, a renacer. Cada año, cada ciclo, el Señor nos vuelve a presentar el mismo camino. Y estamos ya que en 365 días, nuestro ciclo litúrgico, cada año, la Iglesia nos presenta Adviento y Navidad, quiere decir que estamos comenzando nuestra vida. Tiempo ordinario quiere decir que ponemos en práctica lo que hemos recibido ya en nuestra vida de crecimiento, vamos a decirle así, de juventud, de adulto, lo que el Señor nos ha traído a través de su encarnación. Eso quiere decir. Después viene, es como que le decimos al Señor tiempo tiempo porque diga tu ya, la andenda se purifica. Hablamos del agua, del Espíritu, que tenemos que renacer, dice. Ustedes tienen que renacer, nos dice hoy de lo alto. Esto quiere decir el tiempo de Cuaresma, nuestra vida de adultos, en nuestra vida cristiana. Todos nos damos cuenta que somos pecadores, todos nos damos cuenta que necesitamos ser purificados por el Señor, operar de renacer, nacer nuevamente. Y entonces nos dice que es la fuerza de Dios el que nos hace renacer, es la fuerza del Espíritu el que nos vuelve a configurar, debemos configurarnos con el Señor, ¿entiendes? Y eso quiere decir renacer, de acuerdo a los principios y valores que estamos escuchando. Esta comida lleva la la catecismo, o la colegio religioso, que tiene la incendia, la familia, etc. Todos hemos recibido algo en nuestras capillas, nuestros abuelos, la gran mayoría, y también a través de los medios de comunicación. Diga tú, y la se nunca nas enduya hacienda y guaya. Diga tú, y vea. Tenemos por todos los medios. Entonces, esto quiere decir que el viento sopla donde quiere, tú lo oyes. Se oye su voz, el viento, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, es la fuerza del Espíritu que siempre nos está moviendo, de aquí para allá. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido el Espíritu. Quiere decir que la fuerza del Espíritu también sucede con nosotros, la misma fuerza. En la medida en que nosotros lo aceptamos, ciertamente que va a tener una fuerza impresionante de cambio y de conversión. Pero sin embargo, hay medio un lento, lleva porque Nicodemo, siendo maestro, le vuelve a preguntar a Jesús, ¿cómo es posible todo esto? ¿Verdad? Es una pregunta retórica, ciertamente, que hace Juan para tener la respuesta de Jesús. Tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas. Ubea y señan de Guanajina. Vaya de la cristiano, vaya de la bautizado. Vaya guabi donde lleva la ñe formacue. Vaya guabi donde la erecua de ti puesto tan importante, ubebeja con ambas en de porque estar en un puesto importante para ministrar algo. Yo soy ministro. Entonces, si tengo que ministrar una parroquia, si tengo que administrar
una institución, si tengo que ser un ministro de una nación, etcétera, etcétera, que sigue por algo se te puso ahí. Deporte, ya elegí qué güey corneta muy bebé, entonces, con tal de que atienda mis intereses y responda a lo que yo quiero, ¿entiendes? Entonces, como decía, ¿se acuerdan? De Benedicto dice, eso cuando le dijo al parlamento alemán, la Merkel, entonces él le llamó, ¿verdad? Y en su discurso, y le dijo, ¿saben qué? Si ustedes aquí se reúnen solamente para buscar sus propios intereses, esto no es un parlamento, esto es una cueva de bandidos, cueva de bandidos. Yo no quiero decir si el Papa Benedicto viniese a hacer un discurso aquí entre nosotros, ¿verdad? De feliz memoria. Pero queridos amigos, ¿cómo es esto? Dices tú, siendo maestro en Israel, no sabes estas cosas. No puede ser. Annie botado y te yo añade ya. Annie botado y te dice Nicodemo. Annie la yute la añe botado y se che. ¿Dónde hay cuago? Y entonces por eso después le comienza a hacer este discurso, ¿verdad? Te aseguro que hablamos de lo que nosotros sabemos. Con eso pues ya nos está diciendo que cada uno pide por su boca lo que verdaderamente uno es y lo que uno está viviendo. Eso entonces apretar el torniquete, queridos amigos. Nosotros damos testimonio de lo que nosotros vemos. Cada uno de nosotros es fruto entonces de lo que uno se propone y de lo que uno está haciendo. O sos un gran personaje en el sentido positivo, si verdaderamente estás buscando y estás de cierta manera sembrando, entonces vas a cosechar cosas positivas. Pero ustedes, dice, no aceptan nuestro testimonio. Queridos amigos, la palabra del Señor es tan concreta y es tan iluminadora. Es para enseñar, de verdad, la palabra de Dios, siempre para instruir. Así es que dejémonos instruir hoy por la palabra del Señor, dejémonos tocar y hagamos que esto se haga realidad también. Todo lo que el Señor nos va pidiendo a través del Evangelio se haga una realidad en nuestra vida, en primer lugar, una conversión verdadera. Y luego también en nuestra realidad de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.